Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Coricancha Centro de Investigaciones. Bueno, el día de hoy con un gran tema y queremos saludar a todas aquellas personas que se conectan todos los viernes a nuestro canal. Sabemos que nos están escuchando y nos están viendo desde Argentina, Venezuela, Perú, México, Chile, Colombia y bueno, Italia y otros países de Latinoamérica y del mundo. Entonces les enviamos un abrazo de corazón, un gran saludo y sean todos bienvenidos. El día de hoy con un tema muy interesante, un tema que a cada uno de nosotros nos debe interesar y es realmente qué tanto conocemos a Dios. ¿Realmente conocemos quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que Dios está en un templo de piedra? ¿O será que para yo encontrarme con Dios, para yo poder hablar y dialogar con Dios, tengo que tener un intermediario? Bueno, hoy vamos a profundizar en este maravilloso tema y es hacernos esa pregunta y hacerles esa pregunta. ¿Quieres conocer a Dios? Tenemos que saber que Dios es creación. A Dios lo podemos observar así como ven esta imagen en la creación. Dios siendo el creador de todo y del todo, pues se manifiesta en su creación. Entonces por eso decimos que Dios es creación. Dios está en el río, en el mar, en los árboles, en el sol, en las nubes, en los pájaros, en ese bello colibrí que tiene un gran corazón y que el órgano más grande del colibrí es su corazón. Pero así como Dios se manifiesta en su creación, en la naturaleza, pues vamos a conocer cómo Dios lo podemos ver en el hombre, siendo el hombre la mayor creación del Padre Eterno, y que toda esta creación y toda esta naturaleza está al servicio del hombre, está al servicio de nosotros, para que nosotros podamos vivir en armonía con esas leyes eternas que el mismo Padre Eterno creó, con esas leyes que nos cobijan, que nos nutren y que nos dan la vida. Entonces sean todos bienvenidos a su canal Coricancha Investigaciones y esperando que obtengan algunas herramientas para empezar a sentir a ese Dios interno de cada hombre. Nos dice aquí en el conocimiento del libro secreto de Juan, en su capítulo 2, vamos a narrar un poco cómo se describe a ese Dios, al Dios eterno, al único. Y nos dice, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura y ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Empecemos a sentir estas palabras que están en este libro secreto y empecemos a comprender y a sentir la grandeza del Creador. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él. Miren esta parte que es muy importante. Cómo Dios no existe dentro de nada que sea inferior a él. Y vamos al final de esta entrega a sentir realmente dónde vive Dios. Ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno. Toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Ese es el Padre Eterno. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante Él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante Él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante Él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado y existe eternamente. Es inexpresable toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, santa, pura, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad. Es mucho más grande, no es corpóreo ni incorpóreo. Entonces sintamos esa grandeza del Padre Eterno, donde no hay palabras de este plano terrenal para describirlo, para describir su grandeza, su poderío, su majestuosidad, su eternidad.
ese gran poder que está en el Padre Eterno, el Creador del todo. Nos dice también el libro secreto de Juan: no es grande ni pequeño, es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grandioso. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no reciben nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada del posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Entonces, ahí comprendemos ese poderío y esa grandeza del eterno, del sin nombre, del sin fin, cómo Él contiene todo, Él posee todo porque Él es el creador del todo. Y Él no necesita nada de nadie porque realmente Él, siendo el uno, el primero, realmente Él es el que nos entrega todo, toda la sabiduría, todo el poder, todo el entendimiento, toda la inteligencia, todos los dones, todas las cualidades y todas esas leyes eternas que están dentro de nosotros fueron otorgadas por el Altísimo, por el sin nombre y por el sin fin. Y somos nosotros quienes necesitamos y debemos alzar la vista hacia el primero, hacia el Padre Eterno, buscarlo, sentirlo, dialogar con Él, pedir esa conexión constante con nuestro Creador, para que tengamos ese diálogo entre Él y yo, porque el perfecto es majestuoso, es puro e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da la vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que la luz inconmensurable es incomprensible, porque a la comprensión, a la mente y a la razón del hombre terrestre no podríamos comprenderlo, describirlo, pero sí podemos sentirlo, sentirlo en nuestro corazón, empezar a sentir a nuestro Padre Eterno. ¿Qué debo deciros sobre Él? Nos dicen en este libro maravilloso, que por algo lo quitaron del canon bíblico y es un apócrifo. Es el libro escondido de Juan, el cual se los recomiendo porque allí se encuentra mucha información de nuestro origen, de la perfección, de la grandeza y del linaje del cual nosotros venimos. Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable, de no ser por Jesús, que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. Capítulo 2 del libro secreto de Juan. Es por Jesús que nosotros podemos conocer, comprender y empezar a sentir al Padre, porque solo por el Hijo se llega al Padre. Entonces, gracias a Jesús, que fue un hombre que encarnó en este planeta como hombre, con esa ley de estos cuerpos, pero que dentro de él estaba contenida la fuerza del Cristo, de ese Dios que fue producido por él mismo, del Hijo del Dios viviente, del Hijo del Dios de Daniel, que nos habla también Daniel de ese Dios vivo, de ese Dios que no está someramente ni que está solamente en la imaginación, sino que es un Dios que vive, es un Dios que vive dentro del hombre, dentro de la creación. Por esto Jesús precisó lo revelado hoy. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Aquí vamos a ver 4 citas donde se nos muestra cómo solamente por el Hijo, por el Cristo, por ese Dios que tengo que producir yo dentro de mí, es el único camino que me conduce a conocer, a sentir y a vivir junto con el Padre Eterno. También el Padre que me envió
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Nuevamente, el Cristo nos habla de cómo el Padre que lo envió es el que da testimonio del mismo Padre. Es Jesús, el Cristo, el que da testimonio del Padre eterno en este planeta. Y que no lo hemos visto porque ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha observado su rostro? ¿Será que tiene rostro? Y también nos dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17:25. ¿Por qué el mundo no conoce a Dios? ¿Por qué el mundo desconoce realmente que el Padre Eterno se manifestó por medio de su Hijo, Jesús, el Cristo? Pero que el Cristo sí ha conocido al Padre, porque es su Hijo, porque es su producido, porque es el único que contiene y que el Padre Eterno, junto con la fuerza femenina, con la fuerza ella, con Bárbelo, le otorgaron toda la sabiduría, toda la bondad, toda la perfección al Hijo para que creara los mundos, para que creara los universos, para que nos creara a nosotros, para que creara al hombre. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois del Dios. Juan 8:47. Entonces en esta cita se nos dice que el que es de Dios, el que viene de ese linaje del Padre Eterno, de ese linaje divino, de ese linaje dorado, oye la voz del Padre, oyendo la voz del Hijo. Pero aquí en esta cita nos dice que hay unos pocos que no oyen la voz del Creador, porque no sois de Dios, porque hay unos seres oscuros e infernales que cayeron a este planeta, que venían invadiendo mundos, que venían atentando contra la creación del Padre Eterno, que no pertenecen a Dios y que por ende no tienen ese principio, no tienen ese origen, no tienen esa conexión divina con el Padre Eterno. Y vamos a conocer quiénes son esos caídos, esos oscuros que han engañado a este mundo y que lo engañan en este tiempo actual. Y esta divinidad es intrínseca entre el Supremo y el hombre. Hay una conexión divina entre el hombre y el Creador, el Supremo. Porque los dos son uno, como fue escrito en Juan 14:10, de la unión de Jesús con él. Porque así como Jesús y el Padre Eterno son uno, son una sola fuerza, pues asimismo el hombre es una sola fuerza con el Supremo. Hay una unidad, hay una divinidad que los conecta, que nos conecta, y esa divinidad está en el corazón del hombre. Esa eternidad fue depositada en nuestro corazón. Esa chispa, esa luz que el Padre Eterno, como nuestro Padre, nos otorgó desde el principio de nuestra creación. Y así como Jesús fue uno con el Padre Eterno, o es uno con el Padre Eterno, pues asimismo el hombre tiene esa conexión y esa unidad con el Padre. En el momento en que el hombre produzca su Cristo interior. Y Jesús lo dijo, ¿no sabéis qué cosas mayores de las que yo hago vosotros podéis hacer? Pues ahí nos estaba entregando ese poderío, nos estaba recordando ese poderío de estrellas, ese poderío de luz que habita originalmente en nosotros, pero que por todo este sistema de engaño, el hombre ha perdido, el hombre ha olvidado. Y la cita nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Por lo tanto, cualquier dios de la tierra que exige adoraciones y asesina a hombres, mucha atención aquí, porque aquí vamos a empezar a adentrarnos también en ese falso dios, en ese dios impostor que hasta el momento han adorado los hombres. Dice, cualquier dios de la tierra que exige adoraciones y asesina a hombres, no es la divinidad, es Elohim Satanás. Y esta diferencia la reconocemos al sentir este poder de Dios en el hombre. Pues al sentirlo y oírlo hablar,
nos damos cuenta que el Padre innominado no ha elegido a ningún hombre, menos a pueblo alguno como hijos de él. Todos son sus hijos mientras hagan y cumplan la ley. Entonces miren que para yo poder sentir, para yo poder ser fiel representante de esa imagen del Creador, del Supremo, para yo poder decir que soy hija de Dios, tengo que hacer y cumplir la ley, esa ley eterna que es la manifestación de la vida, que es la manifestación de la creación, que son esas leyes que cobijan a todo el universo, que dan vida, que sustentan la vida, que sustentan la armonía, que sustentan la cohesión, la paz, el equilibrio. Esa es la ley que yo, como hombre, como mujer, debo cumplir y debo hacer para poder ser hija de Dios. Por lo tanto, quienes hasta el momento se autoeligen como hijos de Dios son de Satanás, que sí elige, esclaviza y devora, pues esta es la voz del que es. Y aquí vamos a escuchar unas palabras del mismo Padre Eterno, que nos habla y que llega a la mente y al corazón y a los oídos de los hombres que saben escuchar. Así, oíd hombres de toda simiente y nación, no he hablado para una sola casta de hombres, no he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo, no desenfundo flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Entonces empecemos a hacer el paralelo de estas palabras y de este mensaje del Padre Eterno, del innombrable, del ignominado, del único creador, donde nos dice que Él no elige hombres, no elige pueblos, no hunde en la desesperación a ningún pueblo, para que empecemos a descubrir cada uno de nosotros realmente ese Dios que sí elige pueblos, que sí elige hombres, que asesina, que mata, que trae muerte y desolación. Realmente ese es un Dios impostor. Sí, porque Lucifer, astuto y perverso, no es Dios, pues jamás ha tenido ni tendrá luz, que es inteligencia, la unión de Dios, porque ella, esa inteligencia, es en todos los principios, según Juan 1:1-5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, del Padre Eterno. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces esa inteligencia que es el principio de esa unión con el Creador, está dentro del hombre, está dentro del ser que tiene corazón, que tiene ese principio de luz, que es la luz su herencia, que es la luz su origen. Y ahí se sustenta donde Dios es luz. A Dios no lo podemos ver, comprender, sentir en algo que no posea la luz, en algo que no se sustente en la luz, porque en Él no hay ninguna tiniebla. No hay forma que tiniebla alguna entre en la casa de Dios, entre en el hombre que es hijo de Dios. ¿Ya sabes por qué Lucifer es mentiroso, Dios de la tierra? Porque lo es desde el monte del testimonio o Sinaí, como Isaías 14:12-14 escribió para definir la verdad hoy ante los hombres. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En algunas Biblias antiguas no dice lucero, sino Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí él mismo está diciendo que Él no es el Altísimo, que Él no es el Dios Supremo, sino que será semejante. Quiere suplantar al Altísimo, al Creador, pues construyó una religión para esconderse de la humanidad terrestre, el judaísmo o templo de sus ángeles caídos. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Como ellos, los hijos de la rebelión, plasmaron en su acta o protocolo 14 el plan de control mundial a través de su religión, que es la rebelión, la muerte de todos los opositores de la verdad. Abro comillas. Cuando nos llegue la hora,
no reconoceremos ningún culto que no sea el de nuestro Dios. Nuestro pueblo está unido al Dios judío Yahvé. Somos el pueblo escogido de Jehová y nuestro destino es el del mundo. O sea que ese es el Dios del mundo. Ese es el Dios de la materia, el demiurgo, Lucifer, Satanás. Una organización que cayó y se implantó en este planeta para engañar al mundo entero, para hacernos cambiar el pensamiento, para taparnos nuestros ojos, para hacernos caer en un sueño profundo y que nos desconectáramos de nuestro poderío interior, que olvidáramos ese Dios interno de cada hombre. Y dicen ellos, por ser los elegidos, debemos construir las demás creencias. Si así hacemos ateos, mejor. De esta manera, todos escucharán nuestras prédicas sobre la religión de Moisés. Este procedimiento bien pensado nos lleva a la conquista de todos los pueblos. Entonces, mire cómo fue un plan, una estratagema oscura y que día a día, paso a paso, segundo a segundo, la desarrollan lentamente, sutilmente, pero contundentemente, para que el hombre no crea en Dios, para que el hombre no crea en Él, para que el hombre sienta y piense que es un hombre de barro, o que viene del caos, o que viene de la teoría del creacionismo, o de los monos, o que venimos de las bestias, o que somos ese hombre de barro, cuando la verdad es todo lo contrario, que el hombre es luz y ningunas tinieblas tienen que haber en él. Pero este hombre de la tierra, nosotros nos hemos contaminado y es necesario empezar a hacer un proceso para ser limpios, para ser puros, para poder sentir y poder manifestar al Dios, a ese Dios producido por nosotros mismos. Dicen también ellos, así brillará la verdad mística donde reposa la fuerza educadora de nuestra religión. Nuestros filósofos discutirán todos los defectos de las creencias cristianas. Sin embargo, no se habrá de revelar jamás las miras reales de nuestra religión. Solamente nosotros, que somos leales, las conocemos a fondo. Entonces, realmente, ¿la religión qué es? ¿Por qué se nos pone una religión enfrente para nosotros poder sentir y encontrarnos con el Creador? ¿No será eso parte del engaño? ¿No será ese segundo poder de la estatua que desnudó Daniel y que soñó el rey Nabucodonosor? Ese pecho de plata que amarra nuestro ser interior, que atrapa ese corazón, que lo envuelve en el engaño para que nunca descubra la grandeza de lo que nosotros somos. Ahora entiendes por qué engañó así a la humanidad terrestre. ¿Por qué hizo un culto, un dogma para esconderse del hombre terrestre? ¿Una mansión de creencias para ocultarse de la humanidad? Entonces comprendemos que esta fuerza oscura engañó a la humanidad terrestre. Engañó al hombre con su culto, con sus máscaras para que el hombre creyera que él era el Dios, pero que es ese Dios impostor, porque se oculta dentro de la humanidad para no ser exterminado por el Dios eterno, pero que hay un plan maravilloso que está dentro de cada uno de nosotros y que vamos a comprender al finalizar esta entrega de quién es el que realmente y cuál es ese Dios que va a eliminar todas esas tinieblas que nos invadieron, tanto en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Vamos a mirar y vamos a sentir realmente quién es ese que se tiene que levantar como ese Dios eterno y que va a exterminar por siempre las tinieblas dentro de sí y dentro de esta humanidad. ¿Cómo pues Jehová es Dios si no reúne ninguna de todas esas cualidades hermosas y maravillosas que hablaba el libro secreto de Juan cuando describe quién es Dios, quién es el uno soberano, quién es ese eterno, insondable, inmedible, innombrable, y que Jehová en ningún momento tiene ninguna de estas cualidades? Entonces, ¿cómo puede llamarse Dios? Veamos que Jesús nunca, jamás habló de Jehová como su Padre. Siempre lo rechazó.
Y esa fue la razón de la muerte de Jesús, porque la sinagoga vio que no era hijo del Dios de ellos, del Dios de la tierra, del Dios del mundo, y decidió matarlo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Se comprende que realmente Jesús es asesinado por decir la verdad, por manifestar su luz y por reconocer y denunciar esas tinieblas que invadieron y que aún invaden a este planeta y que invaden al hombre. Extrañamente es el mejor lugar para ocultarse del hombre y del Dios innominado, porque no exige adoraciones a ningún hombre, porque el hombre reclama a Lucifer como Dios. Lamentablemente, el hombre inconsciente, el hombre ignorante o el hombre que se ha perdido en medio de estas tinieblas, pues reclama a Lucifer como su Dios. Y el Padre sin fin no puede intervenir, porque el hombre vive feliz con Satanás. Yo les pregunto, para que reflexionemos, ¿cuánto tiempo de nuestra vida, de esta encarnación, y quizás de cuántas encarnaciones más atrás, nosotros hemos vivido felices en ese mundo de Satanás? Hemos vivido felices en el pecado, hemos vivido felices en la lujuria, en la envidia, en la maldad, en el asesinato, en el materialismo, en la envidia, en todo lo que nosotros comprendemos y sabemos que no hace parte de la esencia del hombre universal. Y se manifiesta en esos 7 pecados capitales, donde el hombre constantemente camina y donde, como lo dice el documento, se ha vivido feliz en ese mundo de Satanás. Él mismo, cada uno de nosotros, el hombre de la tierra, ha elegido vivir en esa cárcel, y ese es el albedrío humano, porque existe la ley del albedrío, donde el mismo Padre Eterno, el innominado, no puede intervenir. Tiene que ser el hombre Dios, el que se levante y decida en su proceso de querer libertarse de esas tinieblas, de cortar con ese mundo oscuro, de cortar con ese hombre viejo, de cortar con todo aquello que nos trae dolor, muerte, miseria, desolación y ruina. No interviene porque Dios Altísimo determinó la libertad del hombre, cuando éste se liberara de Satanás. Solamente así, pues mientras lo adore, no puede juzgarlo ni destruirlo. O sea que mientras el hombre inconsciente de este mundo adore a Satanás, el Padre Eterno y las leyes de arriba no pueden juzgarlo ni destruirlo. Porque si lo hace, morimos con Lucifer, porque el hombre está dentro de su vientre de mentira y engaño, por lo cual vemos que el hombre es culpable de su mundo. La vida de Satanás, hecho Dios, pues si el hombre lo adora, necesita de él aunque el hombre sea devorado por él sin saberlo. Por esto la ley suprema no ejecutó antes a Lucifer, porque al hacerlo, destruiría la finalidad de Dios, hombre y universo, unidos en un solo eje central de poder y sabiduría. Entonces mire cómo hay una unidad, cómo hay una cohesión perfecta entre Dios, hombre y el universo. Y por eso Lucifer, Satanás, Jehová, esa fuerza oscura, esas tinieblas, invadieron al hombre para que se perdiera este principio. Pero estamos llegando a ese final del tiempo, a ese tiempo que demarca el cumplimiento de cada uno de nosotros, el cumplimiento del hombre de estas tierras, que se tiene que levantar, que tiene que reclamar su verdadera libertad y que tiene que luchar para romper esas cadenas, y que así la ley eterna se manifieste y se termine por fin este mundo de tinieblas, este mundo de oscuridad. Al Dios indestructible no llega el mundo, porque su corazón está lleno de Jehová Satanás. No pueden acercarse a él, al Padre Eterno, porque tampoco les acepta, pues para asistir ante él, ante nuestro Creador, en ese trono eterno, antes actúa la ley del amor universal, que es su ligadura y muralla,
Jamás puede romper ni pasar las tinieblas, como Jesús advirtió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es a través del vástago, en sus tres fuerzas, porque todas las cosas se crean una y otra vez en él. Y por esto las tinieblas no pueden ver, oír ni llegar al Padre, porque Satanás es enemigo de Jesús. Y esto le impide ser su parte, como en la escritura de Lucas 4 le advirtió. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, tampoco tiene a la ley innominada. Entonces se comprende que este oscuro no contiene esas fuerzas de creación, no tiene principio, no tiene origen, no tiene, por lo tanto, la ley del innominado, porque esa fuerza oscura nunca sentirá al Padre, nunca comprenderá su voz, nunca podrá comprender su grandeza, porque esa grandeza de la luz es la que extermina y elimina por siempre las tinieblas. Desde los días de la eternidad, lo único que existía era la luz del Dios producido por sí mismo, esto es, el Cristo. Entonces, ¿qué es el Cristo? Es el Dios producido por mí misma. Es el Dios que cada uno de ustedes que me escuchan y que ven en este momento esta transmisión, tienen que forjar. Tenemos que crear al Cristo, crear esa fuerza viviente, crear la luz en medio de estas tinieblas. Ese será el Dios que se producirá dentro de mí. Ese será el Dios que debemos producir en este tiempo de oscurecimiento, como lo dice Parravicini, en este tiempo de guerra, de muerte y desolación. El Cristo tiene que aparecer. El Cristo regresa, lo dice Parravicini, lo dicen las profecías, y el Cristo regresa en tu corazón. Antes nada había sido creado, y luego, millones de eones después, aparece el anticristo, el Dios de las tinieblas, como él lo dijo. Entonces miremos cómo desde el principio, desde el origen, estaban las leyes eternas, estaba el amor como ley universal, estaba el equilibrio, estaba la paz, estaba el Padre, estaba ella, la Madre Bárbelo, y estaba el vástago. Estaba el Dios producido por sí mismo, que era esa fuerza, que es esa fuerza universal de la vida, que es el Cristo. Y muchísimo, pero muchísimos eones después, es que aparecen estas tinieblas. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él les dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que saque a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo de Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 6:1-6. Miren este diálogo, cómo este Dios habla directamente a un hombre y le promete una tierra, y elige una tierra y elige un pueblo. Cuando vimos la voz del que es, donde nos decía que no ha elegido hombres ni ha elegido pueblo alguno. Mirad quién es el diablo, comparadlo con vosotros. Ya empezamos a reconocer ese diablo, esa organización extraterrena oscura que invadió nuestro planeta y que invadió al hombre. Hagamos ese paralelo, comparemos esa fuerza oscura con cada uno de nosotros y hagámonos esta pregunta: ¿somos de esa gusanada perversa? ¿O realmente no somos eso? ¿Que hemos cometido muchos errores? Sí. ¿Que hemos violentado la ley en alguna medida por ignorancia? Sí. Pero que llegamos a este momento de cumplimiento donde la luz que hay en nosotros es mayor que esas tinieblas que incidieron en nuestro pensamiento.
que incidieron y que quisieron invadir nuestra luz, pero que la luz sobre las tinieblas prevalece. Entonces comprendemos y la respuesta es definitivamente que no hacemos parte de esa gusanada perversa, que hay unos entes, que hay una organización que sí son esos oscuros, esa rebelión que constantemente ataca al hombre, ataca la vida, ataca la esperanza, ataca a nuestros niños, atacan a nuestros ancianos y nos atacan por todos los medios. Pero como nosotros nos respondemos a esa pregunta y realmente no somos de esa gusanada, de esa perversidad, en ese momento la libertad que tanto espera nuestro ser se empieza a obtener. Está en vosotros esa libertad, como Pablo también la dejó cifrada en la segunda de Corintios 4, 3, 6, y que profetizó para que cada uno de nosotros empiece a conformar ese libro de su vida, ese libro de su libertad, ese libro eterno que va a ser leído por esos jueces de conciencia y que lo que tienen que encontrar allí es la luz, es la verdad, es el Dios que cada uno de nosotros va a producir. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces miren que esta cita dice que Dios, el Padre Eterno, mandó que de esas tinieblas que habían invadido mi cuerpo, que habían invadido mi pensamiento, que habían invadido mi corazón, que de esas tinieblas que quizás aún quedan rezagos de esas tinieblas en algunos de nosotros, pues que de esas tinieblas tiene que resplandecer la luz de ese producido por mí misma, la luz de esa esencia que yo soy, la luz que está en mi corazón, porque mi corazón es un corazón para dioses. Este corazón fue diseñado para que yo en un futuro sea un Dios, para que yo en un futuro sea un sol, para que seamos esos soles que van a irradiar vida, que van a irradiar luz, que van a irradiar conocimiento. Solo os falta comenzar a cumplir cuanto el Señor os recomendó en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí entra un ordenamiento directamente del dador de la vida, y es que nosotros tenemos que ser perfectos. Así como el Padre es perfecto, que está en los cielos, que está en una dimensión de luz, pues el hombre de este planeta tiene que alcanzar la perfección. Pero para alcanzar la perfección tenemos que entrar en un proceso de reflexión, de revisión interior, de corregir nuestros errores, de saber y reconocer realmente quiénes somos nosotros, cuál es mi verdadera identidad, de quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Cuando reconocemos la esencia de lo que nosotros somos y cuando empezamos ese proceso de mutación, de transformación, que es esa resurrección que tenemos que generar en vida, que no podemos esperar a que estos cuerpos se debiliten y que quizás tenga que morir a este cuerpo para poder resucitar. Esa resurrección la tengo que hacer ahora. Esa resurrección la tengo que hacer ya, en este instante, en este mismo momento. Tengo que tomar esa decisión, porque somos esos hombres del ayer, que traemos ese linaje dorado y que en este momento tenemos que resplandecer, tenemos que iluminarnos por dentro para poder ser perfectos. Tenemos que dejar atrás a ese hombre viejo, a ese hombre que tiene todos esos abrojos aún en el camino, pues ese hombre tiene que morir, porque es el tiempo del nacimiento del Hijo del Hombre. Y precisamente hoy es 22 de septiembre y mañana celebraremos el natalicio de Jesús, la verdadera natividad, que es el nacimiento de mi Hijo de Hombre, que es el nacimiento de cada uno de ustedes que me escucha. Y mañana los invitamos a que festejemos, a que hagamos un proceso de perdón, de reflexión, que ya tenemos que estar en ese momento, que ya tenemos que estar en ese capullo, en esa crisálida, donde está muriendo ese hombre viejo, y mañana, como símbolo, así como se alinearon las estrellas en el tiempo del nacimiento de Jesús, pues vimos esa misma alineación cósmica estelar
el 23 de septiembre del 2017, y que comprenderemos que realmente la fecha en que nació Jesús, en que nació el Creador y el Hijo del Padre Eterno, fue un 23 de septiembre, y no fue ningún 24 o 25 de diciembre como nos han hecho creer. Más adelante estaremos profundizando en este tema, pero quiero dejarles esa necesidad de que mañana recibamos a ese Cristo en nuestro corazón. Y no solamente mañana, esta fecha es dimensional y tiene que continuar ese nacimiento del Hijo del Hombre en cada uno de nosotros. Daniel 2:20-22 dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces aquí se muestra cómo el Padre Eterno nos dotó de todo el conocimiento y nos entrega, en la medida que nosotros lo reconozcamos, dialoguemos con él, podemos pedirle, eso es lo que tenemos que pedirle al Padre Eterno: sabiduría, entendimiento, ciencia, amor, bondad. Toda esa mentira, todo ese estiércol, toda esa aparente libertad, entre comillas, que nos entrega el demiurgo, esta fuerza oscura, ese Dios impostor, pues no nos entrega nada de estas leyes, porque nuestro Dios es quien muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, por lo cual el reinado de Satanás no es de nuestro Dios, cual escribieron los apóstoles en Hechos 17, 24, 29. El Dios que hizo la tierra y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Esta cita de Hechos de los Apóstoles es maravillosa, porque en esta sola cita podemos comprender que el Padre Eterno no habita en un templo construido por hombre alguno, que el Padre Eterno habita dentro de mi corazón, que el templo que contiene el Padre Eterno es este cuerpo, y que el trono donde Él se sienta es mi corazón. Entonces empezamos a comprender también y se empiezan a derrumbar estas tantas religiones que nos ponen un intermediario para poder conectarnos, para poder dialogar y para poder sentir al Creador, que no hay un límite para nosotros dimensionar al Padre Eterno, que no está lejos, que está muy cerca de nosotros. Aquí nos lo explica claramente, y que no debemos sentirlo como una divinidad semejante a algo material, que esa divinidad realmente está dentro de mí. Y nos dice que de una sola sangre crística, con ese poder del Cristo, ha hecho todo su linaje. Y ese linaje somos nosotros. Y esos hijos de Dios somos nosotros. Tenemos que creer, pero ese creer es de crear dentro de nosotros al Cristo, a ese Dios que yo tengo que producir, que tengo que manifestar con mi pensamiento, con mi actuar, con mi hablar, porque este mundo está en caos. Este mundo está invadido por la fuerza oscura, por la muerte. Y ahí es donde tienen que llegar, y tenemos que llegar, unos hombres especiales, unos hombres que fueron designados a una gran labor, y es hacer sentir al Cristo, hacer sentir al Padre, hacer sentir la vida, entregar la luz. Y os hablo siempre de vida, y si entregáis conmigo este conocimiento, ya sois llamados hijos de Dios.
Ya en este tiempo cumplido podéis mirarme, podéis ver que yo os doy vida eterna. Y si tú me sigues, jamás padecerás de hambre y de sed, porque yo soy el buen pastor, y os recojo con mis manos, y os doy mi vida por vosotros. Qué mensaje tan hermoso que nos entrega el Cristo eterno, que nos entrega el Hijo, donde nos exhorta a hablar siempre de vida, a caminar de la mano con Él, a que sea nuestro compañero inseparable, a que sea nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Padre, pero que sea nuestro Maestro, del cual tenemos que aprender muchísimo y del cual tenemos que agradecer también la grandeza que hay en nosotros y que tenemos que encontrarnos con Él, que tenemos que entrar en ese templo interior, que tenemos que entrar en nuestro corazón para poder verlo, para poder escuchar sus palabras, sus enseñanzas y para que nosotros, igual que Él, caminemos por este mundo entregando vida, dando vida a los hombres. Asimismo, hay leyes del Sielhot que nos hablan con Solari Parravicini a la conciencia. Y aquí vamos a entrar en unos mensajes de Benjamín Solari Parravicini, donde se nos muestra también el poderío del Hijo eterno, el poderío del Cristo que vuelve, que regresa, y el poderío del Padre eterno. Y nos dice así: Hijo, los que en redención se hallaren verán a Dios, pues cruzarán la tribulación y la oscura noche. Jesús les dará luz y morarán en la verdad. Ya no resta tiempo y no lo habrá. La bestia trepa y moverá nación contra nación. Llega la niebla de las nieblas. El acusador 666 marchará iracundo contra Cristo y su casa. El rebaño sufrirá heridas de muerte, mas sobrevivirá para entregar la paz al hombre salvado luego de la grande prueba. Aquí Parravicini nos muestra este tiempo que estamos viviendo y que diríamos que es el inicio de todo ese tiempo de tribulación y de dolor que esta humanidad va a vivir. Pero dice que esos hijos que estemos caminando y que estemos trabajando dentro de nosotros y que estemos en ese camino de la redención, de cambiar, de transformarnos, de nacer de nuevo, pues que vamos a ver y vamos a lograr sentir al Cristo que nos da la vida, que esa verdad va a morar dentro de mí, que esa luz se va a manifestar dentro de mí, porque esa fuerza oscura, esa bestia, pues ya sabemos y estamos viendo todos los acontecimientos mundiales actuales, como hay rumores de guerras y guerras en un lado y en otro, pero que esa guerra final va a llegar y que va a ser atacado Cristo y su casa, porque esas tinieblas atacan es la luz, atacan al Cristo que se está despertando dentro de nosotros, ese Cristo que se está levantando en esta casa, en nuestra casa, pero que realmente el hombre que trae dentro de sí esa codificación eterna, esa luz, ese poderío y esa fuerza, pues va a prevalecer para dar esperanza, para dar abrigo, para dar amor. Nos dice también Parravicini: Cristo llega, Maranata, repítelo con fuerte voz de trompeta, sobre los endurecidos oídos de la hora. Necesario es, todo aquel que no escuchare, condenado será. Todo aquel que atendiere y entendiere, verá y repetirá en fe: Cristo llega. Esa es la promesa. Ese es el mensaje. Cristo llega. Cristo tiene que llegar a mi corazón. Cristo tiene que llegar a nuestros corazones. E inicialmente a esos corazones de los 144,000 de la profecía final. Esos hombres y mujeres que fueron redimidos de toda la tierra. Esos que no se contaminaron con mujer alguna. Esos limpios de pensamiento. Esos limpios de corazón. Esos que estamos buscando. Por los cuales hacemos este trabajo constantemente. Porque es necesario que Cristo llegue. Y esa promesa se va a cumplir. Es ya la hora. Es ya la hora de la verdad. Porque el azote caerá sobre el hijo de la ira. Sobre el ciego. El Padre toleró su libertad desmedida. Su baja entrega a la materia, a los dineros, a la ambición de poder, a la falacia, el silencio ante su palabra mentida,
ante su sucia mentalidad, su criminalidad, su petulancia, su cinismo. Entonces el Padre Eterno nos ha tenido mucha paciencia, ha sido tolerante, pero llega un momento en que todo esto que describe Parravicini, la mentira, la materia, el poder, el lujo, la criminalidad, el cinismo, la petulancia que hasta el momento ha imperado en el hombre, pues no se permite más, porque el hombre que continúe en ese caminar, pues siendo que estamos en ese tiempo final donde llega el juzgamiento, llegan esos hombres de las estrellas que van a limpiar este planeta, pero que antes de que esos hombres lleguen, nos tenemos que levantar los hombres de la tierra y en ese momento se van a unificar ese ejército que está en esta tierra, que es un ejército de luz, con el ejército que viene de arriba, con ese ejército estelar, para limpiar y depurar este planeta, para limpiar a nuestra madre, para limpiar nuestra tierra. El Padre ya colmado fue en su paciencia, dice Parravicini. Él otorgó, Él enseñó, Él envió a su Hijo en redención y el bien no fructificó. El hombre camina su falsa verdad, anda la senda de las tinieblas y cae al profundo precipicio de la aflicción y allí quedará. Ese consentido Rey, hombre Dios, hombre invencible, hombre sapiente, hombre. Hablábamos de esa paciencia que ya colma el Padre y que Él nos otorgó, Él nos enseñó, Él nos ha llevado de la mano de la ley para que nosotros aprendamos con amor. Pero el hombre que no quiere aprender con amor, quizás tendrá que aprender con la ley del dolor. Y que ese dolor que quizás muchos de nosotros estamos sintiendo, o ese dolor que la humanidad está sintiendo, es por esa necedad, es por no querer cambiar, es por continuar caminando en esa falsa verdad, en esas tinieblas, en ese precipicio donde hemos caído y donde se nos está entregando una mano para salir de allí. Y muchos no quieren salir, muchos prefieren continuar en el mundo de la materia, en el mundo de la vanidad, en el mundo de la mentira. Y ya la boca maligna dijo a la humanidad terrestre, Dios fracasó en la cruz, no tuvo en cuenta la resurrección de Jesús, quiso abolir todo el poder del Cristo, dándole paso a la muerte como triunfador, y poder a quienes asesinaron a Jesús, a la rebelión que siempre ha matado a los justos que buscaron la libertad, porque todos los líderes planetarios, desde el principio del Edén, han sido asesinados bajo la misma condición escrita en sus libros del Talmud. Al mejor de los gentiles, mátalo. Cuando se levantan para dar libertad a sus hermanos, esclavos de sus poderes y gobiernos. Siempre nos han asesinado, como dice la canción de Mercedes Sosa. ¿Cuántas veces nos mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Esa canción me gusta mucho porque nos recuerda cuántas veces nos han matado. Nos recuerdan cuántas veces nos morimos inconscientes, pero que en este tiempo es el tiempo de la resurrección. Es el tiempo de resucitar y de estar aquí, de estar de pie, de estar frente a esas tinieblas que constantemente nos atacan, pero que nosotros ya vamos a tener todas las herramientas y todo el poder para poder destruirlas. Pero ¿cómo se demuele la muerte? Igual como se destruye a Satanás dentro de nosotros, haciendo el camino de la libertad, de acuerdo al cifrado de la carta 14:1-31 de Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es el tiempo de que Cristo llegue a nosotros. Es el tiempo de aprender de Cristo, de aprender del Hijo amado del Padre eterno que nos envió a este planeta, de aprender de sus enseñanzas, de aprender de sus parábolas, de sus bienaventuranzas, de tenerlo como ese maestro interior que nos guíe, que nos eduque para poder comprender que el Hijo y el Padre uno son, y que en esa medida de educación que tengo que tener yo en la fuente del Hijo, en esa misma medida voy a empezar a sentir al Padre eterno. Voy a empezar a conocer a Dios. Y más que conocerlo, voy a empezar a creer en Dios, porque voy a crear al Padre eterno. Voy a ser su reflejo, voy a ser su voz, voy a hacer su obra. El regreso de Cristo es el engendrarnos a vosotros mismos dentro de las tres fuerzas de la libertad verdadera, porque es necesario libertarnos de estas tinieblas, de este vaho, de este mundo oscuro de muerte. El Consolador o Espíritu Santo, como la fuerza ella, como la madre, del Padre como Él, como el Padre eterno, y mi nombre nuevo, Ran Ridam. Crearos en sí mismos en el yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que yo tengo que crear mi camino, yo tengo que ser mi verdad, y esa es la vida crística que yo debo reflejar. El crearos en el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que cuando se nos pregunte quién es Dios, dónde está Dios, y nosotros hayamos hecho todo este camino, hayamos hecho esa limpieza, y ese Dios producido, ese Cristo se manifiesta en nosotros, pues nos vamos a reflejar en el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Maharanata o Maranata, o yo soy en el Padre y el Padre en mí, porque es el Padre que mora en mí, el que hace las obras en mí. Entonces que sea ese Padre eterno, ese innominado que mora en nosotros, el que manifieste la obra de cada uno de nosotros de aquí en adelante. Y este es el regreso en el hombre del planeta Tierra, que es la mujer del Apocalipsis 12, como la profecía muestra en variadas formas. Y aquí se nos muestra esta psicografía de Parravicini, donde nos dice Maharanata, Cristo Evangelio. Y vemos aquí a la mujer, a esa mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es la misma mujer de Apocalipsis 12. Y es esa mujer que está a punto de dar a luz al Hijo del Hombre, que está a punto de dar a luz a ese hijo varón, que regirá con vara de hierro. Y ese hijo somos cada uno de nosotros. Ese hijo que se tiene que levantar para regir en esta humanidad de hierro las naciones, que son mi cuerpo interior, que son mis templos, que son mis logosoles que tengo que regir, y que asimismo voy a empezar a irradiar esa luz que está dentro de mí. Cristo llega, lo dice Parravicini. Cristo llega, lo dice mi corazón. Es esa necesidad que se tiene que empezar a generar dentro de cada uno de nosotros. Que Cristo llegue, que Cristo se manifieste con todo su poder, con toda su luz, con todo su amor universal. Así es el Cristo como escribió Pablo en la segunda de Corintios 5, 17, 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el nuevo hombre que vamos a ser cada uno de nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación. Reconciliémonos con nosotros mismos, perdonémonos nosotros mismos, y reconciliémonos con el hermano, con el hijo, con el esposo, con la madre, con el padre, con el que tengamos a nuestro lado, con ese semejante que fue esa ley universal que nos dejó el Creador, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro semejante, amarnos a nosotros mismos y amar al que tenemos en nuestro alrededor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ese hombre viejo quedó atrás,
No nos quedemos pegados de ese dolor, de esa amargura, quizás de ese pensamiento en que he cometido muchos errores. Bueno, sí, se cometieron esos errores en el pasado, pero de hoy en adelante tiene que ser ese nuevo ser que también anuncia Parravicini. La creación del ser fue ayer, hoy llega el nuevo ser, hoy llega el Padre Eterno, hoy llega el Cristo dentro de nosotros. Y que la luz que hay en nosotros es superior a cualquier tiniebla que quizás nosotros le hemos dado ese espacio para que anide en nuestro corazón, pues esa luz maravillosa, que es el Cristo, que es el Dios producido por sí mismo, extermina por siempre esas tinieblas. ¿Comprendimos el regreso del Cristo? ¿Sí? No es una persona que va por las calles llamando necios a una nueva religión. Su regreso se da primero en el hombre que lo busca y reconoce, como Jesús advirtió, de adquirirlo dentro para que obtengamos la libertad. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Porque así como Pablo en la primera de Corintios 15, 23, 26 cifró en detalle de ley, pero cada uno en su debido orden, a Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que cuando se hayan eliminado totalmente todas esas tinieblas, todo ese barro, todos esos ángeles caídos hayan sido exterminados de este planeta, pues ahí es donde se va a manifestar realmente el reino del Padre Eterno, la creación. Porque preciso es que Él, el Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque el reino del Dios Padre es el Cristo, el fin, la libertad de la humanidad total. O sea que cuando el Cristo se empiece a manifestar dentro de nosotros, lo primero que nosotros vamos a destruir es la muerte. Porque vamos a estar en ese camino de ascenso hacia la luz, en ese camino de construir vida, de generar amor, de generar esperanza, de generar un futuro que las profecías citan y que nosotros tenemos que ser parte de esos hombres que trabajen para que ese nuevo día llegue a nosotros. Se acerca y llega la libertad al diferenciar entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Al ubicarse en el espíritu de Jesús, el Maranata o el Maharanata, el agua redentora de los humildes, la bendición para los simples, el renacer bueno, la luz del sol, la elevación de la tierra, la gloria, el centro de la vida, el evangelio de salvación, el Espíritu de Dios. Entonces esa libertad de nuestros espíritus se empieza a sentir cuando diferenciamos ese espíritu del mundo, ese espíritu infernal que ha gobernado hasta el momento de hoy, y empezamos a sentir el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que trae esperanza, que trae amor, que trae renacer, que trae ese poderío solar, que nos devuelve ese pensamiento solar a nuestro ser, que nos alimentamos solamente de la luz, de la vida. Y el Padre Eterno nos dice, yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis, yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Ese histórico momento está llegando a unos. Es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea. Así pues, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Entonces el Padre Eterno nos decía, yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Pues bueno, hay que empezar a sentir al Creador y ya lo empezamos a sentir en nuestro corazón. O sea que Él existe en nuestros corazones y ya lo sentimos, ya lo empezamos a sentir, lo empezamos a hacer vibrar con ese poderío interior, porque nuestro corazón es ese corazón de Dios, es ese corazón para dioses que se nos otorgó desde el origen de la creación. Y nos dice que no debemos afincar en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón, porque el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre prudente, el hombre luz, reconoce que el Padre Eterno existe. En cambio, el ignorante y falaz lo rechaza porque su soberbia, su ego, su amargura, sus tinieblas no lo dejan llegar
a sentir, ni a ver, ni nunca llega a conocer a Dios. Y este es el Espíritu del Padre, que está en nosotros, como Él mismo en nuestros corazones. Y el corazón que no le conoce, que no sabe de esta existencia dentro de sí, no lo contiene. Por esto afirma, no afinquéis en Dios falsas promesas que no reconoce el corazón. Una verdad para el hombre sabio, un rechazo para el ignorante y falaz. O sea que nosotros tenemos que comprender y sentir que el Padre Eterno sí está en nosotros, sentirlo, aceptarlo y dejarlo que Él sea dentro de nosotros. La luz destruye las tinieblas y esta es la ley del Padre sin fin, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Porque ese es el ordenamiento del Padre Eterno, que de las tinieblas que han imperado hasta el momento en nosotros, resplandezca la luz, resplandezca ese eterno corazón, se despierte ese poderío interior, se levante ese ser eterno e inmortal que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos los espíritus de luz tienen esa misma naturaleza, que es la conformación de Dios, y la condición de los hombres creados dentro del Espíritu de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren esta hermosa cita donde se nos dice y se nos recuerda, ¿no sabéis que sois templo de Dios, de ese Dios vivo? Que ese Dios vivo y ese Espíritu de Dios mora en nosotros. Tenemos que empezar a comprender que este templo que es mi cuerpo es la habitación del Espíritu de Dios. Es donde Él mora, no lo puedo destruir, porque en el momento en que yo destruya este templo con mi pensamiento, con mi alimento, con toda la inconsciencia que hasta el momento yo he tenido y con la cual he contaminado mi templo, pues estoy destruyendo al Padre Eterno. Entonces empecemos a reconocer ese Espíritu viviente que está dentro de nosotros y empecemos a edificar ese templo, que sea reluciente, que sea brillante, que sea ese templo interior que brilla con luz propia y que tiene que ser esa morada fiel y verdadera para que se manifieste el Espíritu de Dios, porque este templo que yo soy, que ustedes son, es santo, es eterno y es inmortal. Y la gloria de Dios es el Espíritu de verdad que mora en los justos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nuestra vida verdadera no es la carne. Y lo dice también la lógica de la lógica. Este cuerpo no representa la vida real. Este cuerpo es un vehículo necesario, maravilloso, que tengo que cuidar. Pero la vida real es mi espíritu, es mi esencia, es mi ser. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Padre. Pero si Cristo no está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que si no se puede manifestar esa fuerza crística dentro de cada uno de nosotros, es porque está imperando esa fuerza oscura del pecado, de la violación a la ley. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que va a llegar un momento en que estos cuerpos quizás van a dejar de morir en ese tiempo que este oscuro nos limitó, ¿no? Cuando nos dijo que no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre y serán sus días 120 años. O sea, nos colocaron límite de vida y de existencia de estos cuerpos, que va a llegar un tiempo en que serán inmortales, donde esa inmortalidad se va a empezar a manifestar y se va a ver reflejada también en estos cuerpos, donde vamos a vivir 300, 500, 800 o 900 años y quizás mucho más. Cuando comprendamos la ley, cuando nos ajustemos a la ley y cuando caminemos con la ley de nuestra mano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Romanos 8, 9, 17. Entonces mire que nos reitera, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos ese linaje, con una sola sangre hizo todo su linaje, y somos coherederos en Cristo. Entonces creemos al Cristo, produzcamos a ese Dios producido para ser esos hijos de Dios. El Cristo es la demostración del Espíritu de luz en el hombre. Esto es del Padre o Dios innominado y sin fin, cual Mateo 3, 16, 17 manifiesta. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Espíritu de Dios, el de la luz, lo manifiesta el anciano de los días al decirnos, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces manifestemos al Cristo, que el Padre eterno nos manifieste y se escuche esa voz dentro de nuestro corazón. Este es mi Hijo amado, y que el Padre tenga complacencia de que nosotros manifestemos su fuerza, su poder, manifestemos su amor, su grandeza, y que hagamos esa morada eterna con el Hijo, con el Padre y con esa fuerza grandiosa de ella, de nuestra Madre. Aquí Parravicini nos muestra esta psicografía donde dice, indios verán a Dios y hablarán. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Mira lo que dice Parravicini. Indios verán a Dios y hablarán. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Y entonces aprende a ser de Dios porque eres su hijo. Nuevamente se nos dice, somos hijos de Dios. Indios verán a Dios. ¿Dónde esos indios, que somos esos hijos de Dios, veremos a Dios? Pues lo veremos dentro de nosotros y lo veremos reflejado en nuestro semejante. Veremos reflejado a Dios en la creación. Porque el plan de Dios es que todos veamos a Dios, que todos sintamos a Dios, que todos hablemos con Dios, que todos los terrestres seamos uno con Dios. Ese es el plan eterno. No importa la raza, el color o condición social. Y por esto envió a Jesús de los días para mostrar al hombre su identidad. Entonces, ¿cuándo veremos a Dios? ¿Cuándo manifestaremos? ¿Cuándo hablaremos de Dios? ¿Cuándo dialogaremos con Dios? Cuando nosotros recobremos nuestra verdadera identidad. Esa identidad de dioses, esa identidad de luz que somos nosotros. Esa identidad y ese linaje original que yo soy, que está en esa fuerza del yo soy. Esa fuerza que me conecta con el universo, con la creación, con el Padre eterno y con esa identidad que tengo en este momentico. Es esa conexión del Padre y yo, uno somos. Somos esos hijos de Dios. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar de la creación. Tenemos que hablar de la vida. Tenemos que hablar del eterno, del sin nombre y del sin fin. Y en Gálatas también se nos refiere cuando Pablo de Tarso nos dice, hijitos míos, cómo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estamos en esos dolores de parto. Estamos en ese tiempo del alumbramiento. Y les recuerdo, mañana 23 de septiembre, sincronicemos nuestro corazón, sincronicemos nuestro pensamiento. Estemos felices, estemos contentos, que sea un festejo, porque tenemos que festejar la vida. Tenemos que festejar la unidad. Tenemos que festejar la Sagrada Familia. Esa fuerza de la Trinidad del Padre, de la Madre y del Hijo que se tiene que conservar. Esa ley de creación, esa ley de vida. También Parravicini en esta psicografía nos dice, el naviero azul demostrará la existencia de Dios con arduo empeño.
Pues esos navieros azules son esos hombres azules que tienen un propósito y que tienen en este tiempo que ejecutar un cumplimiento. Ese naviero azul tenemos que ser esos hombres 144,000, que vamos a demostrar que Dios existe y que tenemos que ponerle arduo empeño para que el hombre sienta la necesidad de conectarse con su Dios interior, pero que primero lo tengo que despertar dentro de mí. Dice, pues el hombre le habrá olvidado por el oro. ¿Por qué el hombre no conoce a Dios? ¿Por qué el hombre no conoce ni siente a Dios? Porque la materia, porque el engaño, porque la vanidad se ha puesto delante de él y no ha dejado que se conecte con su Dios interior. Y Parravicini también lo muestra en una psicografía. El monstruo materia desaparecerá por ineficaz. Desaparece esa materia, desaparece ese oscuro, desaparecen todas esas entidades que han gobernado hasta el momento al hombre, porque son ineficaces ante el gran poder del Dios producido por sí mismo, ante el gran poder de ese Dios que tenemos que hacer sentir y que primeramente tengo que sentir dentro de mí. Yo lo conozco, yo lo siento, yo lo tengo que empezar a hacer vivo. En presencia real, el naviero hablará en forma telepática del grande universo, de planetas y hombres superiores, de civilizaciones asombrantes y dirá, todo es obra de Dios. El naviero con empeño recalcará, todo es de Dios, como tú lo eres, hombre terreno. Abandona ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de religiones nuevas, pues no serán. Aprende a ser de Dios y serás. Ese es mi llamado, ese es el llamado del naviero azul, pero esa es la invitación a que ustedes hagan ese llamado a su familia, a su entorno, donde trabajen, que tenemos que aprender a ser de Dios y que tenemos que ser ese Dios producido por nosotros mismos. Ese es el nuevo nacimiento del Hijo del Hombre. Esa es mi primera creación. Ese será mi Hijo. Ese será mi Dios. Y esta es la semilla de luz que se siembra en la mente del Cordero, que se siembra en la mente del hombre y que se riega en esa fuente del amor, en esa fuente que emana toda sabiduría, que nos devuelve todo poder que está en nuestro corazón, para que la pregunta de cómo es Él, qué es Él, sea el plan vivo de Dios, el que todos seamos libres de Satanás, existiendo dentro del Dios sin fin. Entonces esa es la semilla que estamos esparciendo, esa es la semilla que esparce el sembrador, que esparce el sembrador de luz, que esparcimos cada uno de nosotros, que nosotros empecemos a preguntarnos y que esa sea la pregunta constante de nuestros días. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es ese Cristo que yo tengo que producir? ¿Qué es Él? ¿Cuáles serán esas obras que yo tengo que manifestar dentro de mí para que el Cristo se produzca como ese Hijo, como ese nuevo ser? Y ese tiene que ser el plan, y ese es el plan vivo del Padre Eterno, pero ese tiene que ser mi plan diario, mi plan cotidiano. Que nosotros empecemos a vivir libre de esa oscuridad, de esas cadenas de Satanás, y que se empiece a manifestar la existencia de Dios dentro de nosotros, del Dios sin fin dentro de nuestro corazón, dentro de esta humanidad, dentro de nuestros hijos, dentro de nuestras familias. Porque esos navieros estelares, esos mensajeros del sol, esos hombres que constantemente nos han entregado ese mensaje, nos están haciendo este llamado, nos hacen ese llamado a la perfección, a la purificación, a la limpieza, al perdón, al amor, a corregir la senda, como nos hablaba Juan en su prédica por el desierto, y que ese desierto es este mundo en el cual hemos vivido constantemente. Bueno, y vamos a finalizar con este mensaje que encontramos en las tablas Esmeralda, ese mensaje de Thoth el Atlante, que escribe Hermes Trismegistro, y nos dice esto: después de que tú te hayas ido, otros vendrán a vivir en los lugares que tú vives. El conocimiento y la sabiduría será olvidada otra vez, y solo un recuerdo de los dioses vivirá. Así como yo para ti soy un dios por mi conocimiento, igualmente ustedes también serán dioses en el futuro,
debido a su conocimiento muy superior al de los que vendrán de las edades. El hombre tendrá siempre acceso a la ley cuando él quiera. Entonces aquí se nos devuelve ese poder de lo que hemos venido hablando en todo el transcurso de la entrega, y es ese poder de ser dioses, ese poder de conocer a Dios dentro de nosotros mismos, que ese Dios que vamos a producir, de ese Cristo que es nuestro Dios producido por nosotros mismos, pues tiene que estar lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y que será por esa sabiduría y por ese conocimiento que vamos a ser conocidos en el tiempo, y que hemos sido conocidos también en las edades. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes con un nuevo tema, y esperando que empecemos a reconocer a ese Dios, a ese Cristo que se tiene que producir dentro de nosotros, a esa luz que se tiene que levantar en medio de estas tinieblas que han imperado hasta el día de hoy. Entonces, que el Padre Eterno nos bendiga, que el Padre Eterno lo empecemos a sentir en nuestros corazones, y que los esperamos también mañana en esta festividad de la verdadera Natividad, que sea un festejo de esa Sagrada Familia, que sea una oportunidad para que el Hijo del Hombre renazca, para que ese nuevo hombre se levante en estas tierras latinoamericanas, y que ese templo del Dios que somos cada uno de nosotros se manifieste en este planeta. Un gran abrazo para todos y que tengan feliz noche.